Sigamos. Bien. Ya definimos esto, la conducción, la convección, la radiación, nos quedó re claro que es uno y que es otro. ¿Sí? ¿Qué nos pasó? Ah, bien. Estamos bien. Bueno, acá está, un poquito más de lo que habla, lo que explica la convección, que es la conducción, el calor como se transmite, de una ventana, estos son ejemplos, ¿no? Y estos son equipos intercambiadores de calor. En las plantas van a encontrar muchos equipos que sirven para intercambiar calor, ¿sí? Equipos donde se le hace circular, por ejemplo, como este, circula un fluido, puede ser un fluido caliente o un fluido frío, ¿sí? Y por el otro lado, por la carcasa circula otro fluido, ¿sí? En función de cómo sea esa circulación, es el tipo de intercambiador que podemos tener, ¿sí? De carcasa de tubo, intercambiadores de placa, distintos tipos de intercambiadores, pero que van a aprovechar esto de la conducción, la convección, ¿sí? O la radiación para transferir calor, transferir energía. Esto hay muchos equipos en las plantas, hay muchos equipos en las plantas, y son muy importantes, porque con estos equipos ustedes van a transferir el calor de un punto a otro, y en función de cómo lo habiliten a este equipo, si ustedes están en la parte operativa, y en función de cómo lo habiliten a estos equipos, es el rendimiento que va a tener, y cómo se va a estabilizar su planta. ¿Sí? Por ejemplo, en una planta de crudo, que quedó más que todo crudo, necesitan transportar el crudo de un punto A a un punto B, ¿sí? Como hacen desde los pozos o desde una batería hasta una planta, ¿sí? Esto no es lo mismo transportarlo en invierno que en verano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en invierno está más frío y en verano hace más calor. En verano hace más calor y en invierno está más frío. Perfecto, es una buena definición. Y acá, ¿y qué impacta eso? Que esté más frío y que haga más calor en invierno y en verano. ¿En qué le impacta en el crudo? Eso. ¿Eh? Y no cambia de temperatura, bien. ¿Por qué? ¿Qué le hace? En el tema del movimiento, ¿sí? Afecta el tema del movimiento. ¿Y en qué le afecta? ¿Por qué le afecta el tema del movimiento? A las 4 ahí. Ustedes no hablaron nada, mira que hablan, sí. ¿En qué le afecta? ¿Por qué le afecta al movimiento? Por la viscosidad, bien, por la viscosidad. La sacaron del pozo, bien. ¿Y qué es la viscosidad? Es la capacidad de fluido o sea, a impedir bueno, no recuerdo mi Es mientras más viscoso, menos se mueve el fluido y mientras más viscoso. que es más resistente al movimiento. Ajá. Bien. Y de mayor resistencia al movimiento, ¿sí? Entre más viscoso sea. ¿Qué ejemplos podemos tener de algo más viscoso o menos viscoso, por ejemplo, que el agua? ¿Qué otro fluido que tenemos en la casa que tenga la viscosidad diferente que el agua? Un champú. Un champú. ¿Es más o menos? Más viscoso. La miel es más o menos. Más viscoso, ¿sí? Esto tiene grados para medir la viscosidad, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de los autos. Ustedes cuando van a hacer un cambio de aceite de un auto, ¿sí? Le van a poner un aceite, ¿sí? Mucho más ligerito, los autos modernos, ¿sí? En los autos viejos, los camiones viejos, ¿sí? La viscosidad es mucho más grande, mucho mayor. ¿Por qué? Porque necesitabas más bien grasas, ¿no? Porque eran de bajas vueltas. Muy bajas vueltas, entonces necesitaban otras propiedades, se mantuviera más. Hoy necesitas, como tiene mayor velocidad en revoluciones, un auto nuevo, ¿sí? Tener un aceite más ligerito que circule más, porque hoy no solamente que lubrica, ¿y qué es la lubricación? Es como cubrir La lubrica para que no se trabe. Para
Algo que se lubrica es algo para que deslice Claro. mejor, ¿sí? Una superficie con otra, ¿sí? Pero hoy el aceite lo que hace es también enfriar, también es quitar temperatura, ¿sí? Es un agente que hace de intercambiador de calor. El aceite arrastra temperatura también, ¿sí? Entonces, está todo vinculado, ¿no? ¿Sí? Pero en el crudo, volviendo al crudo, ¿sí? Ustedes necesitan un crudo que esté como este aceite que les decía del auto recién, más livianito para que circule mejor de un punto a otro. Entonces yo necesito, como tengo el crudo del mismo, y me llegó julio, empezó a hacer frío, ¿qué tengo que hacerle al crudo para que poder transportarlo de un punto a otro? Calentarlo. Calentar. Lo tengo que calentar. ¿Y en qué lo caliento? En un intercambio de calor. En un intercambio de calor. Que funciona con gas. Que realmente esos intercambiadores de calor, ¿sí? Son calentadores que están en el campo, que son con un calderín, que le llaman por ahí, ¿sí? ¿Sí? Entonces le metemos gas y por dentro. Entonces, ese intercambiador de calor, el crudo va a pasar por la carcasa y por dentro de los caños acá le ponen un quemador y le pasan calor. ¿Sí? Entonces le pasan, se le prende fuego y circula una llama por dentro de los tubos. Entonces calienta el crudo del otro lado. ¿Sí? Entonces ya es otro equipo, pero no tienes que hacer un intercambiador, es un intercambiador también. ¿Sí? En este caso, son intercambiadores con dos fluidos, uno caliente y otro frío. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo sea uno con otro, es como intercambio. ¿Sí? Y acá tenés distintos tipos de intercambiadores para distintos tipos de aplicaciones en la industria, ¿no? Acá están las características de cada uno, las características de función de los cabezales, de cómo sean, todo. ¿Sí? Eh, Esto es una foto sacada de un video, hay varios videos por YouTube de cómo funcionan y cómo hace la transmisión de calor, ¿sí? Cómo funciona cada uno de estos intercambiadores. ¿Sí? Esto es una foto de la planta donde yo trabajaba, ¿sí? Este tipo de intercambiadores que después se desmontan y se limpian, ¿sí? Entonces, esto es lo que sale de los costados, ¿sí? Bastante mugre, ¿no? Bueno, intercambiadores de placa, estos intercambiadores de placa muy utilizados en las jugueras, ¿sí? Acá en la industria del valle se usa mucho en las jugueras, en la industria de comestibles, ¿sí? Con lo que son los comestibles. Y esto pueden encontrar en plantas de gas, aeroventiladores, ¿sí? Un intercambiador arriba, ¿sí? De tubos aletados, ¿sí? Y abajo un ventilador, ¿sí? Un ventilador que hace circular aire. Así, desde abajo, o ventiladores que hacen desde arriba. Estos son todos desde abajo, ¿sí? No tengo la foto. Bueno, hay otros que lo hacen circular desde arriba. Estos son plantas de agua, ¿sí? ¿Cómo funciona una planta de agua? ¿Sí? La planta de agua van a encontrar en varias plantas acá en la industria, acá en la cercanía. Acá estamos en Centenario, acá en Vista Alegre. La planta de TGS que está ahí en el río Neuquén, lo ubican, subiendo por Vista Alegre hacia el yacimiento. La primera planta tiene torres como esta, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Agua que está abajo, ¿sí? Se la hace circular hacia arriba una torre, en donde tiene aeros ventiladores arriba, ¿sí? Y ese agua entra y tiene como si fuera un panal de abeja, que el agua se le va rompiendo la gota, ¿sí? Y se va, digamos, aumenta su superficie, y aire que circula desde abajo le saca calor, ¿sí? Esa agua se enfría por aire que está soplando, ¿sí? Entonces, esa agua cae abajo, fría, y cuando ya está fría, sí, se la lleva al proceso. Y en el proceso se enfrían, se intercambia con equipos que están calientes, ¿sí? Se enfrían en el proceso, esa agua viene con energía acumulada, con calor, y se la vuelve a meter de arriba. Un circuito cerrado. Obviamente, esto que sale acá arriba es, ¿qué es? Vapor, es humedad ambiente en realidad. ¿Sí? Es humedad ambiente. Vapor es cuando el agua cambió de estado. ¿Sí? Cambió de estado. Cuando por temperatura, cambió de estado, se hizo vapor. Esto es por transferencia de humedad con la atmósfera. ¿Sí? Entonces, esto es humedad ambiente, que parece vapor, pero no es vapor, es humedad ambiente. ¿Sí? Y el vapor es
el de la salida de una caldera, o lo que sacamos cuando tapamos la olla, ¿sí? Que porque vivió, ¿sí? Es muy similar, ¿eh? También se carga de humedad el ambiente, también se carga de humedad el aire, ¿sí? Pero eso es vapor porque cambió de estado. En esto no cambió de estado, se transfirió y son microgotas, pero son gotas, sigue estando en estado líquido, ¿sí? Bien. Y esto es la torre de enfriamiento de agua, que lo van a encontrar que son paquetizadas, ya vienen así armaditas. Y acá cómo funciona, ¿no? Tiene un relleno, lo que se les contaba, cae de arriba, ¿sí? Y viene esto, la diferencia de los ventiladores, si está abajo, ¿sí? Que le induce aire o le saca aire de arriba. Uno se llama tiro forzado y el otro tiro inducido, ¿sí? Porque el tiro es, o el tiraje es la circulación de aire a través de la torre, ¿sí? Entonces ustedes lo van a encontrar mucho, esto tiro forzado, tiro inducido, porque se da en torres de agua y se da también, por ejemplo, en un horno. En un horno un calefactor, ¿sí? Una caldera, ¿sí? Si tiene un ventilador que saca y está ingresando aire desde la atmósfera nada más, y el ventilador aspira, o el ventilador está adentro, hasta abajo y está induciendo algo. ¿Sí? Uno es tiro inducido y otro es tiro forzado. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? Esto, presten atención cuando lo lean, porque es importante saber cómo es esto del tiro, ¿sí? Si tiro inducido o tiro forzado. ¿Y por qué me voy a detener un cachito en esto en explicarlo? Porque es fundamental, sobre todo en hornos industriales que tenemos en la industria petrolera, tenemos, o sea, el industria del crudo y en la industria del gas también, en la industria química también hay mucho, ¿sí? El tema del horno, de los hornos o de las cámaras de combustión, ¿sí? Que nosotros en nuestra casa también tenemos cámaras de combustión. ¿Dónde podemos tener una cámara de combustión en nuestra casa? ¿Qué salimos? En un lugar en donde se combustione algo. ¿Qué es la combustión? Que tenemos Un calefón. Un calefón, ¿sí? el horno. El horno, el horno es una cámara de combustión. La combustión es, ¿sí? La oxidación violenta de un comburente con algo, ¿no es cierto? Un combustible con combustible, perdón, un combustible, un gas o un líquido combustible con aire, ¿sí? Entonces eso se prende fuego, digamos, básicamente, ¿sí? Combustible. Es una reacción química que va a generar calor, ¿sí? Bien, esto por la convección que hablábamos hoy, ¿sí? Esto de que los gases asciendan, ¿sí? Siempre el calor se va a ir para arriba, ¿sí? Entonces va a generar una zona de circulación, ¿sí? La zona de convección es donde los gases están ascendiendo, ¿sí? Y después ese calor va hasta arriba y después cuando se empieza a enfriar ese calor va a bajar. O sea, es esa masa de aire, de gases, ¿sí? Cuando se enfría baja, ¿sí? Entonces hace el circuito que hace el termodinámico que hace el clima, con las nubes y todo eso, ¿sí? Hace un efecto circular, ¿sí? Bien, dentro de una cámara de combustión, ¿sí? Esa circulación de aires sale. Después viene otro que entra, ¿sí? Pero porque tiene que necesitar nuevamente oxígeno para mantener la combustión. Entonces tenés una circulación de aire. Esa circulación es bastante violenta, ¿sí? Entonces, y genera presión, genera una diferencia de presión, ¿no es cierto? Por eso que circula el aire, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Es como el viento, ¿no es cierto? El viento, ¿por qué circula el viento de un lado para otro? ¿Por qué creen que tenemos viento? Para diferenciar temperatura. La diferencia de temperatura. Si es por diferencia de temperatura, se genera el viento. ¿Y qué hace la diferencia de temperatura? Con la diferencia de temperatura, el volumen de aire aumenta. Ahora, escuchaba hablar de la densidad del aire. La densidad del aire cambia. ¿Qué es la densidad? El peso. ¿Cómo lo enganché? ¿Eh? El peso. Tiene que ver con el peso, sí. Pero ¿qué vendría a ser la densidad? Alguien, ¿qué le ha dicho todo? Le ha puesto muchas ganas. Un 10 para el compañero. Pero ¿qué es la densidad? Otro que me diga, ¿qué es la densidad? Densidad con mucho, para el crudo hay muchísimo, ¿eh?
Uno de los primeros análisis que hacen es densidad. ¿Pero qué es la densidad en un producto? Es la cantidad de masa que tiene un producto, ¿sí? ¿O no? ¿Ah? Mira, justo en la punta de la me parecía. Sí, la tenías ahí. Bien, la densidad es la cantidad de materia que hay dentro de un producto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un litro de agua, tengo 1000, ¿sí? Vale, uno dicen 1000 gramos, ¿sí? Entonces tengo 1000 gramos de agua dentro de ese volumen, ¿sí? Si yo tuviera 1200, puedo decir que ese producto es mucho más denso, ¿no es cierto? Es mayor cantidad. Si cuando yo un producto lo caliento, finalmente se dilata, ¿sí? Y si se dilata en el aire, yo ya tengo el mismo volumen, la misma cantidad de producto. En vez de ocuparme 1000 centímetros cúbicos, me ocupan 2000, quiere decir que mi densidad o la cantidad de masa que tengo en ese volumen es menor. ¿Es cierto? ¿Está? ¿O se enredó mucho? ¿Se entiende? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo quedo ahí dando vueltas, me entiende. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, si yo un producto lo caliento, baja su densidad. ¿Sí? Y ya me perdí. ¿A dónde estaba? ¿A dónde quería llegar con la densidad? Con él. Con el aire, era con el aire. Bueno, en un horno, entonces, cuando yo caliento una masa de aire, ¿sí? Aumenta su volumen, ¿sí? Entonces le da circulación, ¿sí? Le da circulación hacia arriba. Pero ¿qué ocurre? Porque como se me fue aire, me va a generar más cantidad de producto arriba y menos abajo. Entonces eso va a generar menor presión, va a generar una diferencia de presión. Era lo que le decía el viento. Cuando tenemos un cambio de temperatura, aumenta el volumen porque la densidad baja, ¿sí? Por la dilatación. Entonces tenés volumen, aire que se desplaza para un lado y para otro, entonces vos al medio tenés movimiento. Ese movimiento de aire para un lado y para otro genera el viento, ¿sí? En un horno pasa eso, tenemos circulación ascendente, va hacia arriba, entonces la parte de abajo queda a menor presión, ¿sí? Queda a menor presión. ¿Y cuánto dijimos hoy al principio que teníamos en la atmósfera? Una atmósfera, ¿sí? Teníamos una atmósfera. Entonces, si yo bajo la presión, si me va el aire para eso, se me escapa para arriba, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo? Se me fue para arriba el aire, se me fue. ¿Cuánto tengo? Más o menos que uno. Menor que uno, ¿sí? Y si yo tengo menor que uno, si este cuarto lo tengo cerradito, y acá tengo una atmósfera, y se me va el aire, ¿qué nos pasa a nosotros? No podríamos respirar. ¿Por qué? Porque no tenemos aire. Entonces, si no tenemos aire, ¿cómo decimos que está este cuarto? ¿Lleno o, o vacío? Si no tenemos aire, está vacío. ¿Sí? Entonces, en la industria tenemos mucho, igual encontramos mucho que es la presión de vacío. El vacío. Y no significa que no tenga nada, nada, nada. Significa que tiene menos que la presión atmosférica. Si yo este cuarto lo tengo cerrado y tengo menos que la presión atmosférica, cuando yo abra esta puerta, ¿qué va a pasar? Va a entrar presión atmosférica de golpe. ¿Sí? Voy a tener viento. Voy a tener una corriente de entrada. De acuerdo a la presión que tenga, la diferencia de presión, ¿sí? Va a ser la dificultad que yo voy a tener o la velocidad que voy a tener con esta puerta. ¿Sí? Esta puerta, ¿para dónde abre? Pues abre para afuera. Y si yo estuviera vacío, La presión viene a no podría abrir la puerta. no podría abrir la puerta. No podría abrir la puerta. Justamente pasa eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre si yo acá en vez de tener vacío tengo presión por encima de la atmósfera? Para venir a la puerta. Se me va a abrir la puerta de golpe, ¿sí? Bien. Volviendo a lo que estábamos, si yo tengo un horno en una industria y tengo ¿por qué? Porque tengo el horno que está circulando
y se está yendo el aire, entonces, y yo estoy abajo, la parte de abajo del horno, que es donde están los quemadores, generalmente los hornos están abajo en los quemadores, ¿sí? Y hay unas mirillas, unas ventanitas chiquitas así, en donde yo abro y controlo la llama. Yo las miro, la llama así, la controlo, ¿no? Está bien, listo, anda bárbaro, ¿sí? Y las puedo abrir un poquito, las abro un poquito, porque yo veo que se altera la llama allá, ¿por qué? Porque le entra mucho aire fresco. Entonces le meto, es como cuando, ¿quién hace torta acá? ¿Alguien hace torta? ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién alguna vez hizo una torta? Vos hiciste torta, vos hiciste torta, bien. Estamos casi iguales entre varones y mujeres haciendo torta. Bien. ¿Qué pasa si alguien viene a ver el horno? Se va. ¿Por qué? Porque se te va el calor. Porque tenés ese aire frío, te enfría la mente. ¿Sí? Bien. En un horno pasa lo mismo, se te va, te cambia la temperatura y te cambia la combustión y te cambia todo y te enfría, ¿sí? Se te enfría el horno. Una es esa. Pero ¿qué pasa si alguien, la chimenea me tapa la chimenea? Pues, no, también. Se te puede apagar. Pero ¿qué pasa con esa presión de vacío o de lleno? Se te acumula arriba, ¿sí? Y si yo tengo acá en la cámara de combustión 800 grados o 200 y pico que están en el horno, en la cocina, ¿sí? Y yo no le tapo la salida, ¿qué pasa cuando abro la puerta? Eso no se va a escapar todo el aire. Se va a escapar todo el aire, se va a escapar ese aire. ¿Y ese aire cómo está? Está bien. Está a 300 grados, ¿sí? Ustedes cuando abren el horno en la cocina en sus casas, ¿sí? Lo abren y le sale calor por afuera, poquito calor, porque ese calor que sale es por radiación. No le sale por convección, porque si te sale el aire de convección es cuando yo me quería acercar desde acá arriba. Le va a dar toda la cara, se van a quemar, ¿sí? Ese calor que sale es calor por radiación, no le sale el calor por conducción. El calor peligroso en eso es cuando sale ese aire todo caliente, toda esa masa de aire que cocina, ¿sí? Esos son los accidentes que hay en la industria. Muchas veces, cuando la gente de poco experimentada abre los hornos para mirar, para controlar la llama, y en un día de viento, por ejemplo, cuando el horno está pum, 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 porque el viento hace que le mete presión adentro del horno. Y cuando te agarra presión positiva de adentro del horno, yo tenía un compañero que usaba barba así, bien tupida la barba, parecía ¿cómo se llama? Estos que andaban los nórdicos con los cuernos, no tenía cuernos adentro, tenía barba. Pero se quemó toda la barba. Porque yo le decía, guarda, que con días de viento no vaya a mirar los noticias. ¿Y para qué le dije eso? Ah, y a ver qué pasa. Y así, sí. Y no llora, pelo quemado toda la noche. Pero pasa eso, ¿por qué? Porque sale aire caliente y te quema, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes diferencien bien presión y vacío, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre también con presión y vacío? En tanques, como el que vimos hace un rato, cuando tenemos los tanques con la dilatación, que hablábamos de la temperatura del día, la noche, invierno, julio con diciembre, ¿sí? Tenemos diferencia de temperatura y la densidad del aire con el tema de la temperatura, y qué sé yo, que uno se infla y se desinfla, en los tanques pasa lo mismo. De noche, el tanque se achica, baja, y de día se infla. ¿Por qué? Porque el calor te calienta y te cambia la densidad y cambia el volumen dentro del tanque. Entonces, de día se infla y de noche cuando se desinfla, capaz que no tiene tanto volumen, tanto gas, la zona de gases se le fue, y entonces te empieza a chupar aire. Y el aire, más el combustible que tiene adentro, es una mezcla explosiva que se formó dentro del tanque. ¿Sí? Por eso tenemos tanques con techos flotantes. El techo sube y baja de acuerdo a la condición climática. ¿Está? Bien, nos fuimos bastante. Bueno, esto de las torres ya casi lo vimos todo. Y nos quedan 10 minutitos para ver válvulas, ¿sí? Esto en la próxima clase vamos a dedicar un poquito más a válvulas, un poquito más. Y yo les pido que lo lean a esto de válvulas, porque es muy importante lo de las válvulas. Van a encontrar, es de los equipos que más les van a encontrar en las plantas y es con lo que ustedes van a regular la planta, ¿sí? La válvula es el principal equipo que ustedes van a operar.
¿sí? Entonces la válvula es algo que lo tienen que saber cómo funciona. Hay un montón de tipos de válvulas, ¿sí? Un montón de tipos de válvulas, válvulas para gases, válvulas para líquidos, válvulas con distintos internos, ¿sí? Que le van a servir para controlar, para regular, para bloquear, ¿sí? Que son todos servicios diferentes. Una línea o una cañería, ¿sí? Nosotros tenemos que darle, digamos, mayor o menor circulación de producto desde un punto A a un punto B, como decíamos hoy, ¿sí? Entonces, esa velocidad o ese caudal de producto lo vamos a regular con válvulas, ¿sí? Mayormente. Mayormente lo vamos a regular con válvulas. Lo podemos regular de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, con una bomba le ponemos, le cambiamos el giro a la bomba que sea más o menos, con mayor velocidad o menor velocidad en el giro de la bomba y podemos trasladar más o menos producto. Una es la forma. O podemos darle más o menor presión a una bomba y va a trasladar más o menos producto. O con una presión fija, un giro fijo de una bomba, abrimos, cerramos como hacemos con la canilla de nuestra casa, ¿sí? Cuando nos vamos a bañar, ¿sí? Le damos todo o le damos un poco, ¿sí? Lo queremos con una enjuagada así como lo gato y luego rapidita, ¿sí? Y si no, una ducha y le damos le abrimos toda la válvula, ¿no? ¿Sí? Bien. Las válvulas sirven para eso, para regular caudal. Es un elemento que se pone en el medio de la cañería como para hacer ese servicio. Y hay válvulas que están preparadas para hacer regulación y hay otras válvulas que están preparadas para hacer bloqueo. Válvulas para aislar, que no fugue nada, ¿no? Entonces hay un montón de tipos de válvulas. Y bueno, según el tipo de operación también, si son de volante, hay válvulas que son lineales o válvulas de cuarto de giro, que se llaman. Las lineales son las válvulas que, como la canilla, un montón de vueltas, entonces va abriendo despacito por un vástago que está roscado, y va abriendo y uno puede regular fácilmente. Otras válvulas que ustedes las habrán visto, que son de cuarto de vuelta, ¿sí? Una esférica, ¿sí? O un tipo cono así que tienen un pasaje que yo lo pongo a 45 grados, ¿sí? Y cierra, ¿sí? Entonces estas son válvulas de paso total, generalmente, o de cuarto de giro, que se llama, ¿sí? Las del gas, sí, generalmente son las del gas. La del gas, la abrir, como se llama, los robolites que de la cocina. La bolita de la cocina, que es esa, ¿sí? O la del gas, la del gas. Y las del gas tienen algo particular que lo sirve para esto. Las del gas están marcadas. ¿Ustedes saben cuándo está abierta? ¿Cómo saber si está abierta o está cerrada? ¿La del gas? En la dirección del caño. Porque si el caño está horizontal, y si el caño está horizontal, o sea, si está así, por el caño está así, está bien. Si está así, bien. Y si el caño está así, lo mismo, está así a concentración del caño está bien. Si el volante está en la dirección del caño, está abierta. Si el volante está a 90 grados del caño, está cerrada, ¿sí? Eso es una norma para todas las válvulas de cuarto de giro, ¿sí? Eso es importante que lo tengan claro, ¿sí? Y las otras válvulas lineales, ¿sí? Si está el volante abajo, está cerrada. Si el volante está arriba, está bien, ¿sí? Las lineales como la de la canilla, con varias vueltas, ¿sí? ¿Entiendes eso? Bien. Eso es norma, ¿sí? Está en todas. Entonces hay un montón de válvulas, ¿sí? Pero casi todas tienen esta facilidad, ¿sí? Lo que sí tienen de distinto, y hay que tenerlo muy claro, ¿sí? La peligrosidad de abrir, porque son los elementos que ustedes más van a operar en una planta. Entonces tienen que tener muy en cuenta el tema de cómo se van a pagar con una válvula, porque hay válvulas que son como la canilla así de chiquita, hay algunas que son más chiquitas todavía, ¿sí? Y hay otras válvulas que son enormes, que caben entre dos o tres personas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes se ubiquen para no lastimarse. ¿Por qué? Porque esa válvula, ustedes ven nada más que la parte de afuera, el volante, que es lo que van a operar. Pero adentro puede tener mucha presión. Y esa puede tener puntos de fuga, un punto donde se escape la presión. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, antes de abrir la válvula, ¿qué se te ocurre que tendrían que hacer? Antes de abrir la válvula. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Bueno,
y no tenés ningún manómetro para saber la presión. ¿Sí? Revisás si hay fuga, si lo mirás, ¿sí? Y no hay fuga. ¿Qué tendrías que hacer? Eso no creo, no. La bomba está acá en nada. La válvula. Pero antes de tocarla, vos la inspección visual, ¿sí? Ella dijo, mirá si no hay fuga, ¿sí? La miraste, parece que está bien la válvula, o sea, pero esa válvula hace como 20 años que no se abre. Quizá cuando la abra, Está en el buen estado. si está en buen estado, ¿sí? Puedo ver la pintura, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué otra cosa me tendría que ver? La válvula, sí. El ruido de la válvula puede ser uno, si observar, si hay ruidos raros, qué sé yo, cómo está, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a apretar la válvula. Yo vengo y digo, tengo la válvula acá, ¿sí? Este un caño va a circular así, y la válvula está acá arriba, ¿sí? Y yo tengo que abrir y abrir, ¿sí? Y vengo desde acá. Esa puerta se abre y se cierra automáticamente, se va a cerrar, ¿sí? Y yo tengo que venir acá, a abrir la válvula. No sé nada, no tengo ningún manómetro, no tengo nada. Lo único que sé es que esa es la válvula que está en abrir. ¿Qué tendría que mirar? Aparte de la válvula. El lugar donde está. El lugar donde está, sí, fenómeno, ahí está acá, metida acá. Ahí la tengo identificada. Vengo de allá, pero yo entro y la puerta se me cierra. Y no la puedo abrir, porque es automático, qué sé yo, y el portero que ya se fue. Ahora, no te la va a abrir. ¿Qué otra cosa tendría que ver yo? Vení solos. Es medio oscuro. Diga nomás. Y entre más se demore, más la... Un volante así cuando... ¿Cómo puede ser segura la válvula? Bien, la válvula, si está ahí metida, pues, ¿no? Todos los puntos que dijimos, ¿sí? Ustedes lo que tienen que asumir es que esa válvula puede llegar a perder. Asuman eso, esa válvula puede llegar a perder, ¿sí? Y no sé lo que tiene adentro, pero seguramente no es bueno, ¿sí? No es compatible con mi cuerpo. Entonces, yo la voy a abrir con mucho de esto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que ver primero es por dónde rajo. ¿Por dónde me voy si pasa algo? ¿Sí? De aquí le dije que no se puede salir más. El portero se fue. Ah, va a salir de ¿sí? emergencia. Vengo y la... me vi, me aseguro que está... Se abra. La dejo abierta. Y le pongo un palo ahí para que no se me cierre. ¿Sí? Veo mi vía de escape. Veo que acá no haya nada más en el camino. Acá lo corro un poco. ¿Sí? Recién ahí, y con mucho cuidado y preparada para la... Y la voy abriendo despacito. ¿Sí? Tengan en cuenta esto siempre, ¿eh? Cuando van a operar. Primero yo. ¿Sí? Después yo. Y por último, yo. Cuídense siempre. Cuídense siempre. Lo más valioso que ustedes tienen es su vida, su integridad física. ¿Sí? No gasten su vida de gusto. ¿Está? Chicos, ya todos menos días. ¿Sí? Vamos a hacer, hoy venimos de Papá Noel, así que vine a comprar unos regalitos.